hemos visto la necesidad de reforzar alguna información, algunos conceptos sobre bondades que ya trae la plataforma, pero que hemos notado, nos han llegado muchas inquietudes, preguntas, notamos algunos vacíos que vamos a reforzar el día de hoy. En ese orden de ideas, la agenda para hoy es hablar sobre los niveles de usuario en una cuenta de Monday, los permisos y restricciones que se pueden obtener desde diferentes puntos, desde los diferentes usuarios que interactúan dentro de la plataforma. Y finalmente pasaremos a las preguntas. Recuerden que pueden escribirnos en el chat todas las preguntas que se vayan generando a partir de la información que el día de hoy estaremos compartiendo. Repito, esta información nace como resultado de muchas inquietudes que han ido surgiendo y que nos interesa que los clientes de Monday, en este caso para Latinoamérica, que son muchos de ellos clientes de Tacum, pues puedan tener respuestas. Vamos a empezar entonces con la información del día de hoy y hablando específicamente de los niveles de servicio de usuario que tiene la plataforma. En algunos de nuestros clientes se han generado ciertas inquietudes sobre cuáles son esos usuarios y cuáles son las características que pueden tener dentro de la cuenta. Entonces vamos a empezar por los administradores. Entendiendo que un administrador, en palabras un poco coloquiales, es aquella persona que tiene los superpoderes dentro de Monday. ¿Por qué tiene superpoderes? Pues porque tiene la capacidad de supervisar toda la cuenta en general, tiene la capacidad de hacer la administración, de ver tableros, de ver espacios de trabajo, de gestionarlos, de tener en su control a todos los usuarios. Los administradores son aquellas personas que por defecto, cuando, perdón, creo que tengo por aquí, mano levantada, ya la corrijo. Los administradores son aquellas personas que por defecto, cuando una compañía abre una cuenta dentro de Monday, define a un administrador general, una persona, un rol que va a cubrir todos esos tableros, todos esos espacios de trabajo y va a determinar, inclusive a ver hasta la seguridad, el control de facturación de la cuenta. Cuando hablamos de una cuenta, estamos hablando de una empresa. Ejemplo, la empresa LATAM. Entonces, la empresa LATAM determina cuando adquiere sus licencias quién va a ser el administrador de ellas. Pero no solo hay un administrador, como podemos leerlo acá y verlo en la imagen. Después, ese administrador puede definir quién más le va a acompañar como administrador y eso pues tiene sentido porque no sabemos en qué momento el administrador inicial pueda tener un percance y necesitemos tener a alguien de backup para esa actividad. El otro nivel de usuario que existe es el de miembro. Y aquí es muy, muy importante tener claridad sobre quiénes son los miembros dentro de las cuentas de Monday. Los miembros son todos los empleados, todos los funcionarios, las personas que hacen parte del equipo y de la organización que evidentemente adquieren una licencia dentro de Monday. Esas personas con licencia que hacen parte de nuestras compañías son los miembros y pueden ver toda la información en los tableros, toda, siempre y cuando esos tableros sean públicos o pueden ver la información de los tableros que sean privados y donde ellos como miembros sean invitados. ¿Quién debe ser miembro? Lo acabo de mencionar, pues todas aquellas personas que son de la organización y que trabajen los detalles de un proyecto, que necesiten editar contenido de la cuenta, ellos deben hacer parte deben hacer parte como miembros de la compañía y de Monday. El equipo central, pues claramente aquellas personas con las que trabajamos en los tableros, en los diferentes espacios de trabajo, aquellos que necesitan editar deben ser deben ser miembros dentro de Monday. Entonces ya tenemos al administrador, que es ese
esa persona con superpoderes o esas personas dentro de toda la plataforma, y tenemos a los miembros. Pero también tenemos otro tipo de miembro. Si recordamos, los miembros son personas dentro de la compañía. Hay otro tipo de miembro, que es el de espectador, y que son aquellas personas que dentro de nuestra compañía, dentro de la cuenta, yo los invito a que hagan parte de un tablero o de un espacio de trabajo, ¿sí? Pueden ingresar a tableros que sean de tipo compartibles o de tipo privado, y ellos solo pueden ver los tableros, no pueden editar, no tienen derechos de edición. Estamos hablando de los espectadores. Entonces, entiéndase que los espectadores son un tipo de miembro, hace parte de la compañía, hace parte de la cuenta, pero solo que le restringo el derecho a editar. Ellos solo pueden ver la información dentro de un tablero. Em, Permítanme un segundo. Ahora, ¿quién es el otro tipo de usuario? El otro tipo de usuario que existe dentro de Monday es el invitado. Los invitados son externos a la organización. Está diseñado este permiso dentro de Monday para aquellas personas que pueden ser proveedores, pueden ser clientes, pueden ser trabajadores autónomos, freelance, consultores externos y cualquier otra figura que dentro de nuestra compañía tengamos para vincular a los tableros a personas que no hacen parte de nuestra organización. Y aquí soy sumamente claro con base en las políticas de Monday, y es que esos invitados deben tener un dominio de correo que sea distinto de los dominios de correo electrónico usados por la compañía. Estos invitados pueden o solo pueden recibir invitaciones a tableros de tipo compartibles. No hacen parte de tableros de tipo público o privado, y funcionan dentro de esos tableros compartibles como miembros, pero no podrán ver información de los tableros principales ni de tableros privados. Así entonces, Em, estos cuatro tipos de usuarios: administrador, miembro, miembro espectador e invitado, son los niveles de usuario que se manejan dentro de monday.com. Ahorita vamos a ir un poco a la plataforma, vamos a interactuar con algunos tableros para poder mostrar con mayor claridad cómo es el funcionamiento de todos estos usuarios, cómo podemos verlos, cómo llegamos hasta ellos y cómo podemos vincularlos dentro de nuestros espacios de trabajo y los tableros. Y finalmente el tema de permisos, que también vamos a ahondar un poco durante esta sesión, entrando directamente a nuestra plataforma de Monday y viendo algunos casos. El tema de permisos y restricciones, lo que busca Monday es asegurarse, garantizar que las cuentas, los administradores de las cuentas y aquellas personas que hacen parte de la cuenta de Monday tengan la posibilidad y la capacidad de restringir la visualización o la edición de datos según sea el usuario o el destinatario. Por ese motivo, pues dentro de Monday existen diferentes permisos y restricciones que están asociados a: existen permisos de tablero que están en comando o en dirección del propietario del tablero, aquella persona que crea el tablero. Existen permisos para las columnas, y esto se hace muy necesario también en aquellos, digamos, tableros en donde hay información crítica. Hay algunas columnas que son críticas, relevantes, importantes, de carácter privado, que no queremos que alguien vea o edite. Existen permisos de columna, pero es necesario resaltar que esa capacidad o característica está disponible únicamente en los planes Pro y Enterprise. También tenemos permisos de tipo panel, dedicado o en manos solo de los propietarios del panel. Permisos de espacio de trabajo. Recuerden que dentro de la jerarquía que tenemos de organización en Monday, el espacio de trabajo es aquel que agrupa carpetas y diferentes tableros donde podemos tener espacios de trabajo conforme o de acuerdo a los departamentos de nuestra compañía.
Y esos permisos de los espacios de trabajo están únicamente disponibles en el plan Enterprise. Y finalmente, los permisos de toda la cuenta de manera general, donde está en manos de los administradores. Hemos hecho un recorrido desde lo mínimo hasta lo más alto dentro de esa jerarquía de permisos, y ahorita pues la idea es ir directamente a ver cómo es que funcionan esos permisos dentro de la cuenta de Monday. Así que vamos a hacerlo. Vamos a irnos a, vamos a pasar esto para acá y vamos a irnos directamente a nuestra cuenta de Monday y en ella, perdón, dejé de compartir. Vamos a irnos acá. Listo, estamos viendo nuestro espacio de trabajo y vamos a empezar por los administradores. ¿Dónde puedo verificar? ¿Dónde puedo entender, ver, comprobar quiénes son los administradores de la cuenta? Debo irme a mi avatar y en el avatar vamos a encontrar una opción que se llama administración. Desde administración puedo tener diferentes campos, pestañas de trabajo. Muchas de ellas están designadas para que interactúen únicamente el administrador. Y en el campo de usuarios podemos nosotros filtrar quiénes son o quién es el administrador de la cuenta. En este caso, nuestra cuenta tiene a nuestro CEO como administrador, pero se ha designado que otras personas dentro de la cuenta sean administradores. Ese rol se asigna a partir de esta pestaña de usuarios. Aquí estarían todos los usuarios de la cuenta y en ellos quiénes son los administradores. Como les decía ahorita, el administrador va a tener unos superpoderes y vamos a mencionar de una vez a qué habla o a qué se refiere esos superpoderes, yéndonos al tema de los permisos. Si miramos en nuestro espacio de administración o de gestión de la administración, además de poder ver los usuarios, también tenemos los permisos generales, los permisos que solo puede restringir, dar o eliminar el administrador. Y estos permisos definen que nadie en la cuenta o los administradores o cualquier integrante, miembro, cualquier miembro dentro de la cuenta pueda hacer lo siguiente. Ejemplo, crear tableros principales, privados compartibles o documentos principales creados y compartibles. Pueda crear integraciones o automatizaciones, exportar datos y poner foto de perfil. Todas estas restricciones se pueden dar desde el administrador y va a aplicar para todas las personas que hagan parte de la cuenta, todos esos usuarios tipo miembros o espectadores o invitados. En nuestro caso tenemos algunas limitantes que están restringidas solo para los administradores, como difundir tableros en la web, agregar o quitar algún miembro dentro de nuestra cuenta. Estos son los permisos de manera general. Para entrarnos en el tema de, y hemos visto pues quiénes son los administradores dentro de la cuenta. Si queremos ver y entender un poco el tema de los invitados, pues lo primero es entender, recordar más bien, que cuando nosotros creamos un tablero tenemos la opción principal, privado y compartible, entendiendo que principal es aquel tablero que es visible absolutamente para todos los miembros de la compañía, todos pueden tener acceso a él. El tablero privado es aquel tablero que está definido para que sea visible únicamente por el creador o propietario y por aquellos miembros, léase la leyenda, algunos miembros del equipo. No podemos tener, no es posible vincular en un tablero privado a un invitado, solo a miembros. Y recordemos que hay dos categorías de miembros, el miembro como tal de la cuenta y el espectador, siendo otro tipo de miembro dentro de las cuentas de Monday. Y los compartibles, que son aquellos que habitualmente creamos para no solo tener miembros, sino también específicamente para vincular esos terceros. Entonces, para ver el tema que les mencionaba de estos miembros,
Nosotros podemos invitar en un tablero que es público. Este tablero es público. ¿Cómo me doy cuenta que es público? Porque mi tablero no tiene ningún tipo de restricción, a diferencia de este que tiene un candado y me dice que es privado, o este que tiene un enlace y me dice que es compartible. Este tablero es público y lo único que me permite hacer como tablero público es invitar a otros miembros. Cuando hablamos de los miembros que son espectadores, ¿cómo invito yo a un espectador? Simplemente invito al miembro, a esa persona que es parte de mi compañía, y desde el mismo lugar de administración, como lo veíamos hace un rato en el tema de los usuarios, yo aquí hago que esa persona se convierta en un espectador. Como pueden ver, los espectadores que tenemos dentro de nuestra cuenta son correos de nuestro mismo dominio, son miembros de la compañía, pero simplemente les doy los permisos de visualización, ¿sí? Y regresando acá, para hablar de aquellos invitados, pues necesariamente, como lo veíamos en la diapositiva que presentábamos hace un momento, para yo invitar a personas que son externas, necesariamente tengo que tener un tablero compartible. Solo desde un tablero compartible, cuando yo despliego la invitación, me sale esta doble pestaña. ¿Por qué? Porque a un tablero compartible puedo invitar miembros de la organización, pero también puedo invitar a personas que están por fuera de la organización. Es la única forma de tener personas fuera de mi organización, personas que no tienen el licenciamiento o los permisos de licenciamiento de Monday, y que yo los invito con las restricciones que ya mencionamos. ¿Cuáles son esas restricciones? Pues que solo va a tener acceso a ese tablero en particular, no va a poder tener acceso a otros tableros ni a otros espacios de trabajo, no va a poder crear otros espacios de trabajo, va a tener varias limitantes que afectan definitivamente eso, pero precisamente se hace por parte de Monde, y es que invitemos a un cliente que quiere saber cómo va su proceso, invitemos a un proveedor que quiere tener acceso al tablero donde están los pagos pendientes para realizarle, los diferentes pagos que se le han hecho, etcétera, que tengan acceso a visualizar ese tipo de componentes. Superado el tema de los usuarios, donde expliqué ya cada uno de ellos y les mostré cómo interactúan dentro de los tableros, ahora ya con esa claridad podemos hablar de los permisos sin ninguna dificultad. Entonces, lo primero que mencionábamos en nuestra diapositiva son los permisos del tablero. Todos los tableros, sean compartibles, sean privados o sean públicos, cualquiera tiene la misma opción. Y es que en la parte superior derecha tenemos un despliegue de 3 puntos que nos ofrece unos permisos. Esos permisos de los tableros, primero, pues estaban determinados por lo que les mostré ahorita, si es público, privado o compartible, y luego de definir quién puede ingresar a mi tablero, yo puedo también establecer otros límites dentro del mismo, y es que puedan editar o ver esos tableros aquellos que hacen parte del mismo, aquellos que yo invité. ¿Qué es? O ver todo o simplemente que vean aquella información que hace referencia a los ítems que tiene asignados ese invitado o ese miembro. Pero también puedo determinar en el tablero los permisos que están asociados a la capacidad de editar absolutamente todo, agregar o eliminar grupos y columnas, agregar elementos, editar contenido, escribir actualizaciones. Yo puedo permitirles ese superpoder dentro del tablero. Yo como, y cuando digo yo, es únicamente el administrador o no administrador, el propietario del tablero es quien define estos permisos. Puedo solo permitir ya unas restricciones mayores donde no podrá a través de esta opción de editar contenido ya no podrá eliminar o crear grupos ni columnas, o puedo decirle que solo ese permiso está limitado para aquellos espacios donde ha sido asignado. Entonces, en esta asignación, para que sea mucho más claro, quiero irme a un tablero que tiene varias columnas. Esas columnas son columnas de responsable, PM y otros, para que se vea mucho más claro. Voy a ir a esa parte de permisos, y cuando yo digo que el miembro que está dentro del tablero o el invitado que está dentro del tablero le voy a restringir solo aquel lugar donde está asignado,
Como tengo varias columnas tipo personas, yo puedo decir que los responsables, el PM o solo algunas personas. Me interesa que solo los responsables vean aquellos ítems en donde están haciendo parte como responsables. Esa es la limitante, o solo escribir actualizaciones. Estos son los permisos que podemos dar para los tableros. En cuanto a los permisos de columna, otro elemento fundamental, toda vez que, como lo decía ahorita, hay columnas que pueden ser muy relevantes, que pueden ser sumamente importante tener bajo reserva. Yo puedo hacer como propietario del tablero, que aquí nos damos cuenta quién es o no propietario. Tenemos 6 invitados miembros. Yo soy el propietario y yo he definido tener esta coronita en azul que define que yo soy quien tiene el mando sobre el tablero, pero puedo poner a otras personas. Volviendo al tema de la columna, digamos que hay una columna, presupuesto autorizado. Esta columna quiero tener restricciones para que las personas que ingresen no puedan o editar o no puedan ver. También entonces despliego las opciones de permiso y yo restringo. O la edición de la columna quiere decir que cuando ingrese un miembro o ingrese un invitado, puede ver la columna, pero no puede editar nada de la columna. Esa columna es inmóvil, no puede hacer absolutamente nada, sean estados, sean columnas numéricas, cualquier columna que tenga. O puedo restringir la visualización, que quiere decir que cuando esta persona ingrese al tablero, la columna no existe para esa persona, no la puede ver, está totalmente reservada a su visualización. Y a eso se refieren los permisos que podemos obtener en las columnas. Los permisos de paneles. Recuerden entonces que los paneles, como lo habíamos mencionado ahorita en nuestra diapositiva, los permisos de paneles lo que nos permiten es, primero, cuando voy a crear un panel, que lo hago igual que creando un tablero, desde este momento en que creo el panel, yo ya puedo tener restricciones, porque puedo crear paneles de tipo principal, donde todos van a tener acceso al panel a visualizarlo, y donde puedo tener paneles de tipo privado donde quien lo crea y aquellas personas que invite serán las únicas que puedan ver la información de los paneles. ¿Por qué ver? ¿Por qué me mencioné que solo ver? Porque la modificación de la información que está en los paneles es exclusiva de quien es propietario. ¿Dónde valido quién es el propietario de un panel? En la parte superior, donde dice compartir, donde yo reviso suscriptores e invitados, veo quién es el propietario. Ahora bien, yo puedo invitar a otras personas a que hagan parte de este panel y también ponerlas como propietarias. Si yo elimino esa restricción de ser propietario, lo que podrá hacer María Camila es observar únicamente, ver qué está sucediendo. Pero si quiere cambiar la información del widget, agregar o quitar widget, solo lo puede hacer el propietario. Hasta ahí espero que me estén siguiendo, espero que estén teniendo información que posiblemente no tenían mucho dominio sobre ella, que estén aprendiendo, porque finalmente lo que estamos garantizando con esta información es que ustedes tengan un mayor control, puedan entregar los permisos que corresponde, puedan tener el manejo dentro de Monday tal cual es las condiciones que pone la plataforma y a su vez las bondades amplias, sumamente amplias que da la plataforma para poder interactuar en ella. Finalizamos con 2 permisos, que es el permiso del espacio de trabajo. Entonces, como saben, nuestra cuenta o las cuentas que ustedes tienen pueden tener N números de espacio de trabajo diferentes asociados a sus áreas de trabajo. Cuando yo ingreso a un espacio de trabajo, yo puedo ver quiénes son los miembros del espacio de trabajo y puedo invitar a muchas personas al espacio de trabajo. Cuando yo invito a otras personas al espacio de trabajo, estoy superando aquello de dentro de mi espacio de trabajo tengo tableros a los cuales he invitado a unas personas. ¿Qué quiere decir? Que esos invitados podrán ver los tableros donde están y los tableros dentro de solo y los tableros que son públicos. Cuando yo miro el espacio de trabajo, y me voy a
la parte de gestionar mi espacio de trabajo, volviendo al tema de los miembros, invito y aquí les puedo dar todos los permisos que yo considere para el espacio de trabajo en conjunto con sus carpetas y con sus tableros. Estos permisos del espacio de trabajo determinan que nadie, solo el administrador, solo el propietario, cualquiera, pueda dentro del espacio de trabajo crear tableros principales privados compartibles, automatizaciones e integraciones, que pueda o no crear paneles principales, documentos principales o privados y documentos compartibles. Miren todo el alcance que tenemos para restringir desde el espacio de trabajo, desde el tablero, desde la columna y finalmente algo que ya había mencionado, que son los permisos generales, las restricciones generales que yo puedo darle como administrador a todos los miembros o integrantes de la cuenta en la que estamos, a la cual estamos vinculados. Quisiera ver, entender si de pronto tenemos preguntas el día de hoy. Vamos a validar qué tipo de pregunta tenemos por acá. Ok. Alguien nos pregunta, un espectador, que recuerden es un miembro del equipo, ¿un espectador puede hacer algo más que visualizar la información? Muy buena pregunta. Creo que esa pregunta respondería muchas dudas que tienen nuestros clientes. ¿Realmente el espectador solamente puede ver la información? Entonces, decirles que un espectador puede hacer varias cosas. Evidentemente que podrá buscar o filtrar dentro de un tablero. Cuando hablamos de buscar o filtrar dentro de un tablero, lo que estamos hablando es que podrá hacer este tipo de filtros para identificar una información en particular. Ese filtro lo puede tener aquella persona que entra como espectador, ¿sí? O podrá hacer búsquedas dentro del tablero de acuerdo a la información que requiera. ¿Qué más podrá hacer? Podrá ser pues claramente invitado a tableros principales y compartibles, ¿sí? ¿Qué más podrá hacer? Podrá editar su perfil, podrá abrir las vistas de un tablero. Cuando hablamos de vistas de un tablero, estamos hablando de poder ver todas las vistas que estén creadas dentro del tablero, ¿sí? Todas aquellas vistas que fueron creadas por el propietario y podrá inclusive exportar la información de un tablero a un Excel. Pero pues no tendrá, ya está claro, ese espectador no podrá tener la posibilidad de editar absolutamente nada dentro de ese tablero, tampoco podrá ver otros tableros, tampoco podrá tener acceso a ellos. Son las limitantes que nos deja esa información. Ahora, tenemos otra pregunta, está asociada a, eh, permítanme, un espectador recibe notificaciones por correo cuando se asigna un ítem. Sí, claro, cuando el espectador está asociado, en este caso, digamos que María Alejandra funge como espectadora dentro de este ítem, a ella le va a llegar la notificación una vez yo haya parametrizado que se haga esa asignación. Cuando se hace la asignación le va a llegar la información a ese espectador. Yo creo que aquí es relevante finalizar esta intervención del día de hoy haciendo énfasis sobre todas las bondades que tienen para la organización, para la cuenta, vincular a todas aquellas personas, funcionarios o colaboradores dentro de la organización que han de interactuar con la plataforma de Monday. Y es que los miembros, evidentemente como miembros, tienen unas prerrogativas, unos derechos que superan sustancialmente a los invitados. Claramente, esos derechos que les da el ser miembros de la cuenta les permite crear diferentes tableros, crear espacios de trabajo, ser propietarios de ellos, interactuar, editar, hacer todo tipo de edición,
tener acceso creo que ya lo dije, a los espacios de trabajo de la compañía, tener acceso a todas las actualizaciones, poder subir y descargar archivos dentro de los tableros, unas prerrogativas que evidentemente hacen muy funcional el pertenecer a la cuenta y sobre todo que permite esa interacción entre áreas, permite ese trabajo entre áreas y esa colaboración permanente para todos los miembros de la cuenta. Eh, Creo que no siendo más, habiendo evacuado estos dos temas, que repito, hoy no íbamos a trabajar sobre novedades particulares para esta semana, sino que queríamos reforzar esta información que consideramos muy relevante, que tiene lugar importante dentro de los clientes para que le den un mayor manejo, una mayor administración y un mayor control de todos sus tableros. No siendo más, pues nos despedimos como Tacum el día de hoy y los invitamos a que sin falta, como lo han hecho recurrentemente, normalmente tenemos más de 60, 70 participantes en estos espacios. Hace unas semanas tuvimos algo más de 120 participantes, que no dejen de hacerlo. Tenemos personas de diferentes cuentas, clientes desde México hasta Chile, Colombia, que participan y que sigan vinculando a otros miembros dentro de su organización para que tengan estos conocimientos, para que formulen inquietudes y preguntas y bueno, todos sigamos creciendo. Estos videos quedarán colgados en nuestro canal de YouTube. Pueden visitarlo para que allí se enteren no solo de este, lo compartan, sino los anteriores. Un feliz día para todos, que la pasen sumamente bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.